Buenas tardes, soy Pedro Ignacio Altamirano, portavoz del Grupo Internacional de Apoyo a la Paz y la Reunificación Saharaui. Llevamos trabajando en este proyecto pues 4 o 5 años. Somos gente independientes que representan a distintos países, entre ellos pues, Brasil, Portugal, Inglaterra, Alemania, Rusia, España, y se me olvidan algunos. Gente que han llegado al conflicto, por llamarlo de alguna manera, de forma independiente, sin estar influenciado por ningún actor externo, y que se llegó con única intención de hacer un estudio independiente, de llegar a unas recomendaciones, a unas conclusiones que fuesen tenidas en cuenta por la comunidad internacional, sin más propósito que tener una opinión distinta. Para ello hemos llegado a unas conclusiones y a unas recomendaciones que voy a relatar de forma breve, porque no voy a leer los casi 300 páginas que tiene el informe, que intentaremos hacer llegar lo antes posible. Sí, desmentir bastantes cosas de las que se desconocen, porque hay que recordar las palabras del... Me da cosa nombrarlo siquiera, pero hay que recordarlo. A un nazi como Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad. Y con el Frente Polisario ha ocurrido eso, que tanto han mentido que mucha gente que se lo ha llegado a creer, ¿no? Una de las mentiras más continuas que vemos de forma continua es que Marruecos existe desde la independencia de 1956. Antes Marruecos no existía y por tanto no tiene derecho a nada. Cuando por poco que nos acerquemos a la historia de Marruecos, vemos que es uno de los territorios unidos más antiguos de los que se conocen en este hemisferio, y que como Estado es uno de los estados más antiguos y más solventes del planeta. Como una puntualización, recordar que Marruecos fue el primer Estado moderno que reconoció la independencia de los Estados Unidos, y que la primera embajada exterior de los Estados Unidos fue en Tánger. O sea, alguna historia tendría ya previa Marruecos independencia. Solamente hay que leer los acuerdos de Algeciras para ver que la ocupación española no fue tratada como una colonia, sino como un protectorado, y que había que protestar por un Estado, un gobierno y un jefe de gobierno. Entonces es muy importante empezar a comentar de que Marruecos fue un Estado que en un momento de debilidad y en plena expansión colonial europea, ocupada de aquella manera, como todas las maneras. Para mí, soy muy claro, cualquier ocupación, cualquier colonización de un país es ilegal, por muchos condicionamientos, por muchos tratados que haya, y que España en 1898 se queda destruida por la guerra hispanoamericana, en la que se pierden las últimas colonias, Estados Unidos y Puerto Rico, Filipinas, además. Lo último que quería España en ese momento era hacerse cargo de ningún territorio, pero sin embargo Francia obliga a España a seguirla en esta aventura para impedir que Alemania o que Inglaterra se ocupara del territorio del Magreb. Dicho esto, menos mal que fue España, no Inglaterra, porque si llegase a Inglaterra todavía el territorio marroquí, pues quizás posiblemente ondearía la Unión Jack, posiblemente. Es una opinión personal. Entonces hay una cosa que está muy claro, que es que Marruecos siempre fue un Estado. Siempre fue un Estado que en este caso fue ocupado. ¿Y cuál es el territorio de Marruecos? Pues habría que leer en un extremo las tesis de Fassi, y por otro lado, por las tesis de los que concluyen de que Marruecos se debe suscribir a la independencia de España y de Francia del año 56-57, que ahí se acaba. Bueno, pues ni una ni cosa ni otra. Hay que acercarse a la historia para encontrar que Marruecos era el único sultanato, el único territorio vertebrado como Estado, como organización territorial en toda África. Y que si nos ponemos con la historia a la mano, nace posiblemente en Tánger y termine en las orillas del Níger. Marruecos, por tanto, era un Estado con territorio propio. Eso es indudable para cualquiera que se acerque a la historia. Otra cosa muy importante es cómo está configurada el territorio, cómo está configurado en Marruecos. Hay que entender la mentalidad magrebí y la africana para entender que
que toda África, como continente, también europeos, porque somos los mismos, estamos configurados como tribus. Pongo el ejemplo de España, que dentro de España estamos vascos, catalanes, andaluces, canarios, que al fin y al cabo no dejamos de ser tribus unidas dentro de un Estado moderno como es España. Pues Marruecos le pasa igual. Marruecos está configurada por muchas tribus. Y aquí es fundamental llegar a un punto importante, porque hay que conocer cómo funcionan las tribus para entendernos de dónde está verdaderamente el problema. Y dice, y ahí yo creo que es una de las aportaciones en la que incidimos, es en que no se ha tenido en cuenta los derechos de las tribus reconocidas por la Carta de Naciones Unidas y sobre todo por la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, que dice que aquello que deciden las tribus no pueden ser remitidas por ninguna otra ley internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las tribus autóctonas saharauis marroquíes llevan siglos realizando el acto de la baya, o sea, de lo que es el juramento de lealtad a los jeques, a los cais, a los sultanes y a los reyes de Marruecos, ese juramento es el autodeterminación más indiscutible y además que no se puede ninguna ley impedir ese tema. ¿Qué resume esto? Que todas las tribus autóctonas del desierto, del territorio de Marruecos, fueron siempre marroquíes porque así lo decidieron y lo siguen decidiendo cada año cuando prestan juramento y lealtad en estos momentos a Mohamed VI. Pero para no irnos muy lejos y muy importante la fecha, es el 25 de febrero de 1958, cuando todos los jefes de tribus autóctonas del Sáhara marroquí juran lealtad a Mohamed V ante la promesa de reconquistar todos los territorios sustraídos al Reino de Marruecos. También es importante resaltar cómo, y esto es un momento muy importante a partir de esa fecha también, porque España, que ya hemos dicho que no quiere y que no quería bajo ningún concepto hacerse cargo de un territorio, y bien que sabía lo que hacía, porque bien caro que le costó. Hay que recordar el conflicto en el Rif con Abdelkrim y las muertes que ocasionaron en el desastre de Anual. ¿Cómo se iba a ocupar además del Sáhara? ¿Cómo se iba a ocupar el llamado del Sáhara español, que siempre estuvo ocupado por las mínimas tropas en los campamentos, creados además expresos del Ayun? Se potenció un poco en Dakhla, pero que no se llegó a ocupar nunca el territorio, porque nunca quiso España ocupar el territorio. Es más, las conversaciones de Madrid entre Franco y Mohamed V se estaba ya a punto de entregar el territorio a su verdadero dueño, que era Marruecos. Pero unos generales franceses, con el sentimiento de que si España entregaba a Marruecos su territorio del Sáhara, Marruecos inmediatamente reclamaría la devolución de su territorio en Mauritania, llegaron a Canarias y no sabemos qué pasó ahí. Pero mientras en Madrid se estaba negociando la entrega o la devolución del territorio a Marruecos por parte de Franco, en Canarias los generales estaban ya preparando la operación Ecubillón, que supuso el fin de un sueño, supuso la expulsión del territorio del Sáhara español de todas las tropas del movimiento de liberación marroquí y comenzar la historia de un desastre como fue la descolonización española del Sáhara. Por tanto, hay que tener muy en cuenta ese tema, porque quien puede que haya estado manejando los hilos detrás de este tema haya sido Francia. Dicho esto, aparece el Frente Polisario, que en principio nace como un movimiento de jóvenes para ayudar a la descolonización del territorio español y a recuperación de los territorios. De hecho, sí se llama el Polisario, Frente de Liberación de Senguí, Alhambra y Río de Oro. En ningún momento aparece ni la palabra independencia, ni República del Saharaui, ni Sáhara. Es muy claro el título del Polisario, que después de los actos desarrollados en el Ayun se trasladan a Mauritania y allí Argelia, de forma muy inteligente o zorra, llámenlo ustedes como quieran, utilizan al personaje más débil, el personaje más sobornable que nosotros, que alias Brahim Ghali, y
y convierte el Polisario, en vez de un movimiento que lo que quería era la liberación de Senguía, Alhambra y Río de Oro, se convierte en una verdadera banda terrorista en contra de los intereses marroquíes, a favor de los intereses argelinos, y esa es la realidad. Del mismo modo, tenemos claro que la República Árabe Saharaui Democrática es total y absolutamente ilegal, porque no hemos encontrado ningún movimiento, ningún documento en el que se reconozca a ninguno de los niveles serios internacionales. Esto, el caos de la Unión Africana, evidentemente controlado en aquella época por Argelia y por los intereses de la Unión Soviética, entre eso, no hemos encontrado ningún documento en que la República de Saharaui represente a ningún pueblo, y menos al pueblo saharaui, porque si una cosa hemos aprendido es que el pueblo saharaui no existe. No existe porque lo que existe son tribus, y cada tribu presta lealtad a quien quiere y a quien decide la propia tribu. Que me diga el señor Ali Abraham Ghali o algún miembro de su ejecutiva a qué tribu representa el Frente Polisario. Esto es muy importante. Entonces, nosotros, y termino, voy a leer los puntos más importantes sobre las resoluciones y conclusiones, porque si no podíamos estar aquí para una conferencia en un par de horas y tengo escasos minutos. Por tanto, yo, Grupo Internacional de Apoyo a la Paz y Reunificación Saharaui, concluimos que Marruecos es un reino con historia, organizado de Estado desde hace siglos y, por tanto, con derechos territoriales propios. Los únicos propietarios del desierto son sus tribus autóctonas. Las tribus autóctonas tienen pleno derecho de autodeterminarse siguiendo sus tradiciones tribales y no las impuestas por organizaciones posteriores o organizaciones internacionales. Las tribus, por tanto, no pueden ser obligadas a contradecir sus costumbres, a no ser que entren en conflicto con los derechos humanos básicos en cuanto a la dignidad de las personas. Las tribus autóctonas asentadas de forma histórica en los territorios del Sáhara Occidental decidieron y deciden en plena libertad autodeterminarse a favor de la soberanía del Reino de Marruecos, jurar lealtad a los reyes marroquíes y acatar su autoridad como jefe político y religioso a través del juramento conocido como la Baya. La Baya, como acto libre de decisión y libre de determinación, no puede ser puesto en duda por ninguna otra ley de orden internacional. Las tribus autóctonas asentadas de forma histórica en los territorios del Sáhara Occidental decidieron y deciden en plena libertad autodeterminarse a favor de la soberanía del Reino de Marruecos, jurar lealtad a los reyes marroquíes y acatar su autoridad como jefe político y religioso a través del juramento conocido como la Baya. La Baya, como acto libre de decisión y libre de determinación, no puede ser puesto en duda por ninguna otra ley de orden internacional. Y esto es fundamental porque así se recoge en las cartas. La unidad histórica de las tribus autóctonas del territorio del Sáhara Occidental, de forma libre y autónoma, forma parte del Reino de Marruecos. Esto ya para nosotros es determinante. La unidad de las tribus autóctonas y el Reino de Marruecos solo fue interrumpida a nivel territorial durante el periodo de ocupación colonial española. La unidad entre las tribus marroquíes y Marruecos se pierde en la historia, solamente interrumpida por la ocupación española. Y ojo, porque durante la ocupación española también siguieron los juramentos de lealtad, como este que hemos hecho referencia el 25 de febrero de 1958. El Reino de Marruecos, y esto es muy importante, cumple con todas las recomendaciones internacionales sobre los derechos de las tribus indígenas en países independientes. Esto es determinante, porque ahí es donde se circunscribe el problema. ¿Cumple el Reino de Marruecos con sus propios habitantes, con sus propios ciudadanos? ¿Cumple Marruecos con el respeto a las tribus indígenas que habitan en él? De forma definitiva, cualquiera que se acerque a las leyes marroquíes y sobre todo se acerque al territorio marroquí, la respuesta es clara, es sí. De libre decisión, tanto el Reino de Marruecos, país libre, legal e independiente, así reconocido a nivel internacional, y las tribus autóctonas están vinculadas y unificadas de forma histórica. Que por tanto la solución del conflicto no debe centrarse en la soberanía del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur, a las que tiene derecho, sino si cumple o no
los derechos de los pueblos indígenas y, como hemos repetido antes, si los cumple y de sobra. Que España no cumplió con la descolonización, ya que no dejó al Reino de Marruecos en las mismas condiciones territoriales y rivales que lo ocupó. Si España hubiese repuesto en el momento de la descolonización la unidad territorial y tribal, no se hubiese originado ningún conflicto. Si en 1956-57, no me acuerdo mismo exactamente la fecha, España llega a un acuerdo con Mohamed V de la devolución del Sáhara, que es lo que correspondía legalmente, hoy no estaríamos con este problema. El Sáhara hubiese sido marroquí desde esa fecha y Marruecos hubiese estado unificado desde esa fecha. También concluimos en no reconocer la República Árabe Saharaui Democrática, al no recoger en ninguno de los supuestos para configurarse como una nación, al no disponer de territorio propio, ni haber nacido en ningún referendo, puesto que en los campamentos de Tinduf no se conoce a nivel histórico ni un solo referendo ni unas solas elecciones. Que el movimiento armado del Frente Polisario, que aunque es parte del conflicto, no tiene representación ninguna sobre el pueblo saharaui. Por lo tanto, nada tiene que decidir en este conflicto más allá de participar de la forma tan violenta de la que participa. Que el movimiento armado, y esto también es importante, del Frente Polisario mantiene retenida, porque fueron llevados desde un inicio en contra de su voluntad y bajo engaños, a personas que habitan bajo un régimen totalitario establecido y mantenido en base a torturas, asesinatos, violaciones y utilización de menores para la guerra. Hechos estos que ya están puestos en conocimiento de las organizaciones internacionales y que por nuestra parte intentamos llevar a la Corte Penal Internacional. Por tanto, y concluimos, el Sáhara forma parte del Reino de Marruecos desde el inicio de los tiempos, y que la soberanía del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur deben ser reconocidas de inmediato por todas las organizaciones internacionales. Estas son las conclusiones de 5 años de trabajo de personas independientes, no influenciadas por absolutamente nadie. Pero es que la verdad sobre el Sáhara es la que es, que el Sáhara fue, es y será marroquí, porque así lo deciden sus habitantes. Muchas gracias.